En este episodio número 6 de Ganar Podcast me tocó grabar en EOS Offices. Por si nunca has escuchado hablar de esta marca o nunca has entrado a sus instalaciones, te platico. EOS Offices es el primer centro de negocios equipado con los mejores muebles de oficina, lo mejor en telefonía e internet, con espacios amplios y bien iluminados, y así poder crear el lugar de trabajo ideal. Con presencia en las ciudades más importantes del país como obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y ahora en Culiacán, Sinaloa, ofrece espacios flexibles que te inspiran a trabajar, como un cowork privado y colaborativo, salas de juntas, oficinas para corporativos y contestación telefónica, además de diversas amenidades como coffee stations, barra de mixología, terraza y salas de videoconferencia. Cada uno de los espacios están destinados para darle a los usuarios una serie de experiencias que van más allá de solo trabajar, sino también para generar sentido de pertenencia dentro de una comunidad empresarial, produciendo relaciones de valor no solamente para hacer negocios, sino también a un nivel personal y social. EOS Offices ofrece una amplia gama de servicios y busca empresarios o empresarias como tú para enriquecer la comunidad de negocios que se ha logrado formar en México y próximamente en América Latina. Visita las instalaciones, están ubicadas en Plaza Ceiba de Culiacán, Sinaloa, o visita www.iosoffices.com para más información. Bienvenidos todos a Ganar Podcast. En este nuevo episodio me tocó platicar con Sergio Álvarez. Si lo quieres seguir en Instagram lo puedes encontrar como @Sergio Álvarez Fiasa. Sergio es socio y director general de Fiasa, una empresa mexicana líder en la creación y comercialización de productos orgánicos para el campo de bajo impacto ambiental. Actualmente tiene operaciones en México, en varios países de Latinoamérica y al día de hoy está por abrir oficinas en Estados Unidos. En el 2022, Sergio fue premiado como uno de los 10 mejores CEOs de todo México. Este galardón lo otorga Great Place to Work. Es una organización mundial que se dedica a realizar investigaciones para medir qué tan bueno o qué tan malo es el clima laboral de las empresas. Y lo que hace esta organización es certificar a las mejores empresas del país que garantizan las mejores condiciones laborales para sus propios trabajadores. Y la empresa de Sergio lleva años con esta certificación y ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar de todo México. Sergio es un apasionado en todo lo que hace. Siempre que me toca verlo me transmite muy buena vibra y hoy en el episodio me compartió pedazos de sabiduría que sin duda te van a dejar reflexionando. Platicamos mucho, obviamente de negocios, me compartió algunos errores que ha cometido y lo que aprendió de ellos, me recomendó muchísimos libros y puntualmente lo que puedes aprender en este episodio es qué es y cómo se diseña la cultura empresarial. Hablamos también de misión y de propósito, del reto más grande de un CEO y de cómo darles autonomía a los colaboradores. Mi nombre es Ildefonso Avilés y los dejo con Sergio Álvarez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de Ganar Podcast. Sergio Álvarez, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás, Ildefonso? Qué gusto saludarte. Encantado de aceptar la invitación. Me gusta mucho compartir algunas experiencias. Me gusta mucho estar en contacto con las personas. Si alguien te pregunta, Sergio, ¿a qué te dedicas? ¿Qué le respondes? Porque andas en muchos proyectos y apenas te da la vida para lo que haces. ¿Quién es Sergio Álvarez para la gente que no te conoce? El propósito en el que me he empeñado es regresarle vida a la tierra. Ese es el propósito con el que la organización se levanta todos los días. Es lo que hacemos. Hago muchas cosas, pero todas tienen un propósito noble. Hoy estoy en cámara haciendo algunas cosas. También soy un emprendedor que ha hecho cosas nuevas, frescas. Me encanta ser abuelo. Soy abuelo, son como personajes. Soy esposo, padre, soy amigo. Soy un individuo que estoy en la sociedad inmerso. Me encanta hacer radio. Me gusta hacer radio. Participo en 2 programas de radio. Y hago cosas en Fiasa, en la empresa en la que represento, una empresa que me tocó refundar. ¿Qué hago ahí? Pues cuando me di cuenta a través de una metodología que hice que
que la empresa me pagaba a mí por hacer productos nuevos, me di cuenta que le dedicaba 4 horas a la semana a algo que debería dedicarle 4 horas diarias cuando menos. Cuando me puse a hacerlo, salieron 12 productos en un año. Es increíble lo que provoca el enfoque. Algo tiene que ver el teorema de Pareto, ¿no? 80-20. Sí, hoy se habla más del 70-30, 70-30, pero sí, pero algo... al final de cuentas es la misma. Romper la regla de Pareto es el deseo de cualquier empresa porque tiene que ver con el balance, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la distribución, con la capacidad que tenemos para diversificar, que es un principio que yo aplico mucho en lo que hago. Sergio, la verdad me emociona muchísimo la entrevista. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación hasta que se nos hizo. Teníamos ya como 2 meses queriéndola programar. Entre sí, ¿no? Y hay mucho que quiero desempacar de esta plática, muchos temas de negocios principalmente. Pero antes quisiera preguntarte, ¿de dónde nace toda esa pasión que tienes por lo que haces? Te he visto en eventos, nos conocimos en una conferencia hace unos meses y siempre te he visto con mucha energía, con mucha pasión. ¿De dónde nace toda esa pasión? ¿Por qué haces lo que haces? Hace muchos años mi condición de individuo es la de una persona insegura, temerosa, casi un depresivo. Y un buen día descubrí que el problema estaba adentro, me puse a solucionarlo y me entró un deseo por vivir la vida que no había conocido mucho tiempo antes, salvo en mi niñez. Lo que hago es vivir, disfruto lo que hago, no hago nada que no me guste. A veces hay que entrarle a algún asunto escabroso y pues le entras, pues ¿qué vas a hacer? La vida te lo manda, pero me embarco solamente en asuntos que me apasionen. Tus inicios fueron lavando trailers. A los 16 años lavé trailers en una yarda de muchos camiones. Y con el tiempo fuiste gerente operativo de esa misma empresa. Sí, en esa empresa yo aprendí a manejar trailers a los 15 años. Y a los 17, un hombre que curiosamente ayer vi a su hermano, en ese entonces era un niño, Raúl, porque este hombre, Ricardo, ya falleció. Y que fue un día de recordar ayer, muy profundo. Pero bueno, el hecho es que él me pide que lo acompañe a Guadalajara y pasando Mazatlán me dijo, me voy a acostar un ratito, maneja tú. Y se levantó hasta Guadalajara. No había manejado un tráiler de ese tipo desde hacía años, había mal aprendido a manejar camiones, tenía 17 años y empecé a manejar un tráiler. Platícame lo que más recuerdas de esa etapa. El deseo de agradarle a las personas, el deseo de ganarme un lugar en la sociedad, de ser algo y alguien. Aún así, mi vida era limitada en muchos aspectos. Resulta que cometía algunos excesos en mi vida y eso hacía que no fuera tomado en cuenta de forma responsable. Cuando cumplo 22 años tomo la decisión más importante de mi vida. No ha habido otra decisión más relevante que esa. Y 1 año, 8 meses después, la organización que quiso despedirme, muchas veces incluso abrirme expediente judicial por algunos errores que se cometen por irresponsabilidad, me ofreció ser responsable de la operación de esa empresa, gerencia operativa. ¿Cómo te desempeñaste? O sea, lo que me gustaría profundizar es que se puede empezar una empresa desde abajo, desde cero, desde el primer escalón, y se puede escalar poco a poco con trabajo duro, que es lo que me estás transmitiendo, ¿no? Es que el recomenzar está inserto en el ser humano. Cada mañana es un recomenzar, cada que me equivoco es un recomenzar. Hay una metodología que hablaremos de ella, pero que dentro de su proceso se le llama la curva de la decepción. Son 6 Ds. La curva de la decepción es la capacidad que tengo para hacerme resiliente, para entender que el fracaso tiene capacidad de enseñanza, es educativo, formativo, pero se requiere de humildad para levantarse después de un golpe, porque el que me derrumba es el ego. Y entonces se puede hacer lo que el individuo quiera. Rubinstein
tocaba el violín como nadie a los 90 años. Al final de cuentas, ¿dónde se hace dueñez algo? En la práctica del día a día, en la repetición, en la disciplina. Para hacer una empresa se ocupan muchas cosas más que trabajar. Se ocupan hacer cosas diferentes, preguntarle a grandes, se ocupa utilizar metodología, se ocupa correr algún riesgo, se ocupa entender que me equivoco y se ocupa poner adelante de mí a todos los que colaboran conmigo, porque es la única forma que los otros crean en ti. Quiero hacerle doble clic a la palabra decepción. Se me hace interesante que lo saques a la mesa. Por ejemplo, ¿cuál crees tú que sea una de las mayores decepciones que has tenido y cómo te recuperaste de eso? He tenido muchas decepciones. He tenido muchos momentos duros y creo que son cíclicos y cada vez vienen, cada tanto vienen, pero cada que vienen me fortalecen. Hoy los tomo con esa filosofía. La adversidad es la oportunidad más grande que puede enfrentar cualquier emprendedor, porque ella lo forma, porque ella le hace aprender algo que le va a servir más adelante y que le va a permitir tomar vuelo. Por ejemplo, un momento muy duro para mí fue la helada del 2011. Un momento en que me encontré con muchos compromisos de ventas, con unas deudas en el banco, con una instalación recién adquirida en un compromiso de crédito, con una separación de una sociedad y con un socio que no quería perder. Un 30% de pérdidas de manera inmediata. Y había que tomar acciones y las tomamos. Esa es una. En 6 meses yo había solucionado el problema de la helada en la organización que yo estoy. Hubo otra que en algún momento el producto que vendía el 90% de las ventas de la empresa, que las vendía en un cultivo que representaba el 90% de los ingresos de la empresa. En una región que vendía el 90% de los ingresos de la empresa. 3 veces el 90%. Y les pregunté yo a la mesa que en ese entonces ocupaba la inteligencia del negocio, que sí, ¿qué pasaría si se llevaran ese producto, si el tomate tuviera un problema y si Sinaloa entrara en una crisis? Se rieron entre ellos y se rieron para conmigo y me dijeron, eso no va a pasar. El 2007 el tomate se perdió por virosis del 70%, Sinaloa se cayó completamente porque era el cultivo principal y el producto se lo llevó el proveedor. Antes de eso yo había iniciado una migración para distribuir los cultivos y habíamos empezado a vender en maíz y también habíamos empezado a diversificar en productos y habíamos diversificado ya en algunas regiones. Esto permitió que esta decepción que enfrentamos en este momento tuviera una solución. Como esas, tengo 1000. Puedo pasarme contándote de esas porque han vivido muchas la organización que represento y eso ha sido, creo que lo mejor que nos ha podido suceder. ¿Y emocionalmente tienes alguna estrategia o tienes algún sistema interno para recuperarte emocionalmente de un fracaso o de una decepción? O sea, ¿cómo le haces para recuperarte de un fracaso brutal? Así que tú digas, esto, ¿cómo es posible que me pudo haber pasado a mí? El primer golpe es un knockout. Supero el golpe 24 horas después. Tardo un tiempo, no contesto, a veces me hinco y hago una pequeña oración. Y en la noche me repito a mí mismo que eso va a pasar y que eso me va a fortalecer. Porque a mí, aunque me vaya mal, me va bien. Y empiezo a decirme frases que alguien me las contó en 1989. Y que empiezo a repetírmelas yo constantemente. Leí un libro, he leído libros. El primer libro lo leí en 1989.
Y no he dejado de leer desde entonces. ¿Qué libro era? Cada libro, Operación Jesucristo, al tercer día de Og Mandino, uno de los libros de motivación, de superación. Og Mandino escribió como unos 12 libros, El Ángel número 12, La Estrella de Belén, El vendedor más grande del mundo. El vendedor más grande del mundo, El regreso del trapero, El milagro más grande del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Él escribió muchos libros y yo los leí todos, pero en ese entonces yo estaba escuchando un cassette que el Seleccione de Red Digits había sacado, un cassette, y lo traía en el carro porque era muy fácil copiarlos. De una grabadora con el reproductor lo grababa a otro cassette en blanco y ya lo tenías. Era muy fácil según nosotros en esa época. Hoy por hoy esto es historia. Pero lo grabé y me lo repetí 50,000 veces. Procederé ahora mismo. Saludaré este día con amor en mi corazón. Frases que están ahí en ese El vendedor más grande del mundo. Pero en una de mis depresiones vino un hombre y me dijo, si le traigo un libro, lo lee. Y leí por primera vez ese libro. Y un libro muy bueno. Yo cuando tenía unos 19, 20 años, toda la vida a mí siempre me obligaban o me decían mis papás que agarrara el hábito de la lectura. Yo cumplí 19, 20 años sin nunca haber leído un libro. Pero yo soy de la creencia que uno agarra el libro en el momento exacto que lo debe de agarrar. Y yo con el libro con el que agarré el hábito de la lectura, y me gustaría volverlo a releer, pero es un libro que se llama Nos veremos en la cumbre, de Zig Ziglar. Me gustaría volverlo a leer. Hace más de 10 años que lo leí. Pero con ese hábito, así como usted, agarré el hábito de la lectura. Sergio, te escuché decir un día que no buscaste el emprendimiento, sino que el emprendimiento te encontró a ti. Sí. ¿Qué significa eso? Uno no sabe dónde se pone, la vida lo pone donde tiene que estar. En algún momento me invitaron a asociarme en la organización de FIASA. Yo había tenido algunas actividades. Por ejemplo, compraba casas a medio terminar y las reparaba y las vendía y iba el negocio. Compré hortaliza y lo vendía en el país. Tuve un fracaso estrepitoso. Quise comprar grano para venderlo en la Ciudad de México y estuve a punto de que me metieran un gol con un fraude. Y fueron debut y despedida de muchas actividades en el que aprendí. Había sido emprendedor en una de las mejores taquerías que has conocido aquí en Culiacán, el Super Taco. Yo lo monté. Vendíamos taquitos de buche. Y me costó esfuerzo llegar, pero cuando llegué me sentí orgulloso de estar ahí. Me sentí orgulloso porque no sabía que no hay trabajos pequeños. Hay personas que ven trabajos pequeños. Yo disfruté y me sentí muy contento de llevar el pan a mi casa de esa taquería. En el 2001 me invitan a esta organización un anterior socio con el que estuve y con quien tuve una amistad por muchos años de vida. Alguna ocasión me lo encontré en una región lejana, yo siendo gerente operativo de esta empresa de transportes, y estábamos sacando la producción de Baja California y él trabajando para una empresa de Nuevo León, creo. Y le dije en ese entonces, ¿por qué no te independizas? Haciéndola de asesor, pues. Me dijo, cuando tú puedas, me voy a independizar contigo. Y se me olvidó, esto fue el 94, seguramente 93. Y un día me llamó y acudí, nos reunimos en el Chix de la Plaza Fiesta, que ya no existe, y ahí me explicaron un proyecto. La empresa había sido una distribuidora de productos, había tenido algunos problemas de recuperación, había un problema de no tener flujo porque no había habido recuperación, porque tradicionalmente el medio ese era un medio donde mucha gente fiaba a palabra y se sigue dando, el fenómeno sigue ocurriendo. Total, que me invitan y me presentan un proyecto y me parece bueno y les hago una contrapropuesta de trabajar un año para evaluar resultados y si funcionaba nos asociamos y si no, cualquier apoyo que metamos lo doy. Pues, no me deben nada. Un año después de ver los números nos asociamos. Me asocié con esta empresa, fui asesor, bajamos algunas marcas, puse una pequeña cantidad de dinero, vendí una casa que todavía no estaba terminada, estaba terminándola y de ahí lo invertí.
Y llegué a una empresa donde de repente empiezo a ver que los márgenes de comercialización eran importantes cuando tenías una marca propia, pero que había que hacer más. No solamente tener una marca propia, sino tener un producto propio. Y empecé a pensar en diseñar productos. Hacía viajes, de repente hice viaje con un agrónomo, un ingeniero que todavía colabora conmigo después de 20 años, y a él le preguntaba asuntos del campo y me habló de un producto y este producto me puse a hacerlo. Y me dijo él, como cuando le dicen a la ranita que no lo va a lograr, pues, pero la ranita era sorda. Él le dice a otro amigo, oye, es que él quiere hacer el producto aquel, ¿te acuerdas? Sí, pues yo te felicito, me dice la otra persona, pero empresas muy grandes han intentado hacerlo y no lo han podido hacer. Pero qué bueno que lo intentes. Y tardé 3 meses quemándole el jardín a mi esposa, haciendo algunos incendios con natos hasta que hice el producto. El producto ya no es el número 1 en ventas, pero fue casi 20 años el número 1 en ventas de la organización. Ahorita que antes de prender las cámaras estábamos hablando de metodologías, de libros, de estrategias. ¿Siempre ha sido así de estructurado, así de seguir el pie a la letra, de seguir sistemas, pasos a seguir? No, fue la necesidad la que me hizo seguir metodologías. En el 2007 yo me di cuenta que traía muchas carencias. Soy disciplinado y trabajador. Siempre he traído una libreta conmigo en mis manos y estoy escribiendo en una libreta todos los asuntos del día, y en la noche borro los asuntos resueltos, que en el día los marco, en la noche los borro y los paso a la hoja siguiente. Y paso todos los que hay, y todos los nuevos los voy acumulando abajo. En el día categorizo y digo cuál de estos es el más urgente para enfocarme en uno. Y entonces me enfoco en uno. Pero esto se lo aprendí a mi jefe en una empresa de transportes. Ahí lo aprendí, él usaba ese tipo de agenda y aprendí a hacer ese tipo de agenda. Así empecé a trabajar, pero luego me di cuenta que me faltaba mucho y me fui acá en Acintra a hacer un curso, un diplomado que se llamó Habilidades Gerenciales de Harvard. Número 2, el maestro Hilario Recio me lo dio, doctor. Muy bueno, muy bueno. O sea, a mí me abrió la cabeza. ¿Qué revelación empresarial tuviste en ese curso? Aprendí, por ejemplo, la importancia de que era llevar el orden de las finanzas, de empezar a estructurar la empresa, que todavía no la estructuré en ese entonces, pero empecé a entender lo importante de las actividades que tiene el gerente, que hay que llegar temprano, que pues, lo sabía, pero no lo sabía conscientemente. Empecé a aplicar algunas metodologías aprendidas ahí. Hablé con el gerente, que en ese entonces era el contador, hoy es el gerente de finanzas, y le pedí que hiciéramos algunas razones de negocios financieras para entender si las rotaciones eran buenas. El inventario había que documentarlo, había que saber cuándo entraba, cuándo salía, había que implementar un control de calidad de entrada y salida de materiales, había que revisar las fechas de facturación y empezar a apretar la cobranza, porque la cobranza era lo que le daba aire, oxígeno a la organización. Fue la primera metodología que estudié, esa. Luego ya no me paré, me traje a un asesor de aquí, Culiacán, de una empresa, para estructurar la empresa. Eso fue el 2010. Se llamó Desarrollo Organizacional, así se llamó la empresa. Y empecé con José Carlos a desarrollar la empresa un poco con mi olfato de lo que ya traía de experiencia empírica del hacer, y con su conocimiento. No le hice caso en muchas cosas, me dijo que hiciera algunas cosas y no contrates a porque él tenía el olfato y el conocimiento. Pues yo lo contraté y la verdad es que me salió muy bien la jugada. De veras que un extraordinario colaborador. O sea, oye, también me he equivocado en otras. O sea, no todas me han salido bien. Pero la buena noticia es que con un éxito le puedes pegar y aguantas varios fracasos. O sea, un buen golpe de suerte o de éxito te puede aguantar varias metidas de pata. Entonces, pues me fue bien. Estructuramos la empresa, la ordenamos, hicimos el organigrama.
me traje un joven para talento porque empecé a trabajar con la cultura. Esa parte rapidito entró conmigo. Ahorita vamos a tocar ese tema. Sí, y la empresa seguía creciendo a un buen ritmo y seguíamos trayendo colaboradores, pero tenía mucha rotación. Y me preocupaba eso, y un día, en apoyo con un colaborador que ahorita te mencionaba, el doctor Nosir Navarro, él me trajo a otras personas y empezamos a meterle más a la estrategia y a la cultura de la organización. Empezamos a estudiar metodologías. Te comentaba de ejecutivos de alto rendimiento, la primera metodología. Ahí aprendí algo muy valioso, una sola cosa. De hecho, el 20% del personal se fue al terminar el curso. Y esa es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque los que estaban ahí descubrieron que ese no era el lugar en el que querían estar. Y bien por ellos. No hay que tener a nadie que no quiere estar en la organización. A fuerzas ni los zapatos, ¿no? Es una buena noticia. Entonces, yo lo vi con optimismo. Repoblamos, seguimos creciendo, mantuvimos el ritmo. Lo que aprendí en ejecutivos de alto rendimiento fue muy sencillo. ¿Por qué? Es porque te paga la empresa a ti. ¿Y cómo lo descubrí? Muy sencillo. Hacía bloques de horarios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, por bloques de media hora. Y revisaba cada media hora qué era lo más importante que estaba haciendo. Y lo anotaba. Y lo anotaba. Y lo anotaba. Después de terminar la jornada, otro día hacía lo mismo, 7 días. Y luego revisé dónde coincidía para ver los porcentajes de actividades, cuánto tiempo le dedicaba a cada actividad. Descubrí que dedicaba mucho en revisar el internet. Descubrí que dedicaba mucho en levantarme para ir a hacer un recorrido a la planta, lo hacía 10 veces al día. Descubrí que dedicaba mucho tiempo en la operación, en la ejecución. Y descubrí que dedicaba 4 horas por semana en promedio a hacer productos. Sí, que era lo que comentabas. Y luego me di cuenta que la empresa, los productos que estaban vendiendo, los que se estaban vendiendo, los estaba haciendo yo. Entonces dije, a ver, si me pagan por hacer productos, ¿por qué no acelero este proceso? O sea, le salgo muy caro a la empresa yendo al banco a depositar cheques, o yendo a entregar producto a una planta, o poniéndome a hacer producto en la oficina, en lugar de ponerme a crear cosas nuevas. Eso fue lo que aprendí en ejecutivos de alto rendimiento, y creo que es lo mejor de la primera base de la educación, porque cuando el individuo sabe de dónde llega el dinero que le pagan a él, se preocupa por hacerlo mejor o por hacerlo más veces. Hablando de eso, ¿qué crees tú que sea la labor más importante de un director general? Tiene muchas, me imagino que es contratar talento, asegurarse que haya dinero dentro de la empresa, la parte de la creatividad, las relaciones, pero en tu experiencia, ¿cuál crees que sea la labor más importante de un CEO? Hay muchos tipos de directores. Un director puede ser director desde factor humano, desde la política de restricción, desde el control directivo, desde la operación, desde la estrategia, desde lo financiero, si es bueno para comprar o para vender. Son como las diferentes cachuchas del director. Pero el director tiene que delegar, tiene que aprender a dejar de hacer ejecución, bajar el nivel de ejecución, porque le sale carísimo. Si ese ejecutor, un día yo estaba arreglando algo que se había descompuesto en la oficina, una máquina eléctrica de algo, y llegó un español que vino a visitarme y vio lo que estaba haciendo y dijo, a ver, y lo agarró y lo echó a la basura. Te sale más barato que compres otro, que te pongas a arreglarlo, sales muy caro tú aquí reparando esta máquina. Una máquina que no costaba nada, pues, pero como me da por ser inventor, pues me da por reparar las cosas, y de la oficina me mandaban las cosas a arreglarlas. Y yo caí en esa trampa egocéntrica mía, pues, hasta que entendí que no, el director es el responsable del futuro de la empresa y tiene que ser capaz de ver 3 o 5 años adelante hacia dónde van las tendencias. Y si él no tiene una habilidad, tiene que buscar la capacidad de contratarla. Su capacidad consiste en ser capaz de entender cuáles son las oportunidades que hay y agarrarlas. Por ejemplo, Steve Jobs, que es enigmáticamente llama la atención. Él
su visión era saber cuál de los productos que llegaban a su mesa era el negocio, porque los que él agarraba eran un proyectazo. De hecho, Apple, después de Steve Jobs, se ha convertido en una empresa. Antes de eso era arte. Porque Steve Jobs decía, oye, te voy a proponer el fraude más grande del mundo. Vamos a usar música sin que la pagues con este aparatito, con el iPod. Oye, te voy a sacar el smartphone. Ya había smartphone. BlackBerry había sacado el Perla de BlackBerry en el 2003. Muy bonito, chiquito así. Pero querías un smartphone. El 2007, Steve Jobs te lo puso. O sea, él tenía la capacidad y lo sacan de Apple. Y hizo la empresa esta de Pixar de películas. Y hizo la película con movilidad que Disney, que tenía la capacidad, la historia y la experiencia, no había hecho nunca, y le dio $6,000 millones por una genialidad que fue Pixar. Y que hoy por hoy sigue siendo la joya de Disney para la edición de películas. ¿Por qué? Porque era un visionario. Bueno, esa es la responsabilidad del director. Si le va mal, es responsabilidad del director, y si le va bien, es responsabilidad del equipo. O sea, el director es el que batea de sacrificio. Tiene que batear de sacrificio, porque nadie acepta un jefe creído, vanidoso, petulante. Es importante. Oye, pero es que así soy. Pues hay que ver cómo me pulo, cómo trabajo conmigo. ¿Qué es lo más difícil de ser director general? Sí, ser capaz de empatizar y de comprender. Ponerse en el zapato del otro. Para mí ha sido complicado, ya no lo es tanto, lo disfruto mucho, pero al principio me costaba esfuerzo ver que pasaban tantas adversidades y que nadie se hacía responsable. Cuando asumiste la dirección general de FIASA en el 2005, te escuché decir que no te sentías preparado para el puesto, que sentías muchos aprendizajes pendientes. Sí. ¿Por qué lo sentías así? Sí, porque no conocía el giro agrícola. Nací en un campo agrícola, mi padre fue empleado agrícola toda su vida y mi abuelo fue agricultor. O sea, pero yo no conocía el medio agrícola. Y entonces me sentía en una desventaja, donde estaba en un mundo donde eran los agrónomos los que lo conocían. El campo es de agrónomos, de productores, y son los agrónomos los que llevan la batuta en las tendencias de innovación, que hoy han entrado mucho biotecnólogo, pero está depositado en los grupos de agrónomos el manejo y el control del campo. Esa desventaja yo la sentía, pero ya estaba metido. De hecho, cuando entré a la dirección de la empresa, entré porque creía que podía aportar algo. Y era cierto, sí lo creía, pero me sentía vulnerable por mi falta de conocimiento del campo. Pero cuando me dieron las llaves de transportes de carga y expreso Nueva Sinaloa, tampoco había sido gerente de trailers. Y no lo hice tan mal tampoco. Entonces, pues bueno, mis temores eran de esos temores que tiene el ser humano cuando empieza con algo nuevo y le da temor lo nuevo. Me obligó a capacitarme. Yo no he detenido mi capacitación, han venido muchas capacitaciones y han venido muchos reconocimientos. Endeavor, por ejemplo, tuvo un reconocimiento con nosotros, se acercó con nosotros para invitarnos a su ecosistema, lo cual a mí me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque resulta ser que Endeavor nos pone a competir con unos buenos empresarios de aquí de Sinaloa y ganamos el primer lugar. Crecíamos en un 40% y a ellos fue importante verlo, el crecimiento que traíamos, y nos invitan a México, pero me montaron un consejo consultivo de los mejores empresarios de aquí de Sinaloa. De los mejores estaban ahí conmigo, o sea, asesorándonos sin cobrarme ni un 5, y de veras que no sabes lo caro que sale que no te cobren. Porque te pueden decir lo que quieren. O sea, ¿cómo los callas si no les pagas? Pues te dicen las verdades. No trabajaban contigo. Entonces, pero me ayudaron enormemente y me mandaron a hacer el AD2 de IPADE a la Ciudad de México. Eso fue una experiencia preciosa. Yo también pensé que iba sin experiencia allá y me pasó una experiencia muy, muy bonita el primer día que fui.
¿Cuál es la diferencia? Ahorita mencionaste que fuiste también director en la empresa de transportes y después brincaste como director general de FIASA, creo ya siendo socio, tú me lo Sí, corriges. ¿Cuál es la sí. diferencia entre dirigir una empresa como empleado, por así decirlo, y dirigir una empresa tú siendo socio o siendo el dueño? ¿Cuál es? ¿Hay una diferencia? Sí la hay, aunque conozco gerentes de algunas empresas que le meten la pasión como si fueran dueños. En mi criterio, el director debe tener beneficios adicionales a su sueldo. Ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque hay que responsabilizarlo y si lo quiere responsabilizar hay que empoderarlo. Se acabó la época del chicote, ahora estos son colaboradores que están a tu nivel, que están trabajando contigo y tienen que ser capaces de decirte lo que no les gusta, porque si opinan igual que tú, no los necesitas. Tienen que opinar diferente. O sea, donde dos piensan iguales, uno sale sobrando. Entonces es importante que el director sea discrepante contigo, que tenga otras ideas y que las ponga en práctica. ¿Cómo empoderas a un colaborador que tú le ves madera de liderazgo? Sí, he tratado de practicarlo por muchos años. Hace tiempo les pedí por un ejercicio de WhatsApp a los colaboradores de la empresa de FIASA que me dijeran un área de oportunidad y que quien ganara le iba a dar una cena en el Mediterráneo con una cerveza o dos. Un día que había música los jueves. Bien, estaba el asunto. Allá por mi universidad. Había ido y me había gustado y dije, los voy a mandar para allá. Y empezaron a decirme muchas cosas que me sonaron a los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Porque empezaron a decir, pues, yo leí un libro que se llamó El Sendero del Mago de Deepak Chopra. Y el rey Arturo está con los caballeros en la mesa y Merlín, el mago por un lado, le dice en esa metáfora de la vida que aquel que me diga quién es Arturo le voy a regalar esta bolsa de oro, una bolsa con polvo de oro. Y todo el mundo empezó a decir que era el rey, que era el elegido, el número uno, Arturo de Camelot, que era la estrella, que era el más grande. Y Merlín guardaba silencio. Al final se levanta por una de las ventanas de la torre, vacía la bolsa de polvo de oro al aire. Todo el mundo se queda callado, ya había mucho silencio. Arturo le dice, ¿por qué tiraste el oro? Porque el viento me dice quién eres. Pero si no te dijo nada, exacto, exacto. Cuando el individuo, el director entiende que cualesquiera le puede criticar, ya está listo para aprender. Empecé a decirles a aquellos que el que me dijera una oportunidad, un área de oportunidad, que se oye más feo, ¿dónde la estoy regando? Que iba a ganar la cena. Y me dijeron que aprendiera inglés, que descansara más, que llegara más tarde a la oficina. Empezaron a decirme cosas, pero resulta que no dije nada y me quedé callado. Y de repente me entró un mensaje privado por WhatsApp, pero aparte. A mí me gustaría que fuera más humano, que no fuera tan neurótico, porque cuando ando enojado me da mucho miedo. Yo nunca pensé que mi comportamiento ocasionara eso en otro ser humano. Nunca lo pensé. Y eso me caló profundamente. Y le dije, te agradezco mucho lo que me acabas de decir, Majo. Se llama María José, se llama la joven que en ese entonces estaba en diseño gráfico. Te quiero decir que acabas de ganar la cena. Ahorita lo voy a anunciar en el chat, pues, porque ganaste tú. Y te agradezco mucho, me comprometo a cambiar eso. Porque no se puede cambiar de todo. Vamos cambiando paulatinamente. Nos vamos puliendo como las piedras. Pero es despacito. Es un tallón hoy, otro tallón mañana. De vez en cuando alguien llega y nos pega un tallón y también nos pule. Pero total, que me dijo, no, pero yo no soy la única que opina eso. David y Angélica piensan lo mismo, pero no se animan a decirle.
O sea, lo mismo que ella, pero por 3. Entonces perdí 3 cenas, eso me estás dando a entender. Le dije, ¿ok? Pues sí, no, me dijo. Bueno, pues di las gracias a David, que hoy es el jefe de operaciones, a Angélica, que es la jefa de laboratorio, y a Majo, que se convirtió en la jefa del departamento de marketing por mucho tiempo. Hace poco se salió a otro proyecto, pero son de las cosas que más le agradezco a María José Escalante, el que se haya atrevido a decirme a mí un área de oportunidad tan grande, porque yo estaba incapacitado y yo no la veía. Fíjate, Sergio, que el año pasado tú participaste en el evento de Fuck Up Nights, Sí. un evento de negocios donde se invita a empresarios a platicar únicamente de sus fracasos, ¿no? Terminaste la presentación, 15, 20 minutos, y yo recuerdo que agarré el micrófono. Yo estuve presente y te hice una pregunta relacionada con la cultura empresarial. No recuerdo exactamente la pregunta que te hice, no sé si la recuerdas, pero tú me contestaste la pregunta platicando esa historia que me acabas de contar. Palabras más, palabras menos. Lo pusiste como contexto que estabas en una reunión y que una persona, una chava, te había dicho que ella no se atrevía a decirte cosas, a opinar o a comentar algo porque tú eras una persona, alguien muy enojón. Sí. Cu- Sigo siendo, ¿no? Sí, cuando contaste esto, porque yo te pregunté eso y me lo contestaste, yo pensé que me conocías porque personalmente yo tengo un carácter muy fuerte también. Y eso me ha causado problemas, obviamente en mis proyectos, en los negocios que he fundado, pero también me ha causado problemas y he tenido costos altos en mi vida personal. ¿Tú cómo le haces o cómo le has hecho estos años para controlar ese temperamento? Porque me identifico contigo. Sí. ¿Cómo has sabido equilibrar en el ser más empático, que ahorita lo mencionaste, ¿no? Sí. ¿Cómo has aprendido a hacerlo? La cultura es eso que pasa en la oficina cuando tú no estás. Eso es cultura. O sea, cuando estás, pues la gente se domina, se calma, no dice. Es raro aquel que se atreve a decirte la verdad, pero cuando tú no estás, lo que pasa ahí, eso es cultura. O sea, entonces, pues me encanta no estar y que la gente me vea bien, confíe en mí. Nos hicieron una evaluación en Grace Place to Work y dijeron que el 99.6, creo, por ciento, lo que decíamos, los líderes de la empresa, era cierto. Ganamos credibilidad a nivel nacional. La cultura se basa en confiar en la gente y que la gente confíe en ti. Y para que la gente confíe en ti, si empeñas la palabra, rescátala. Hay que rescatarla, hay que honrar los compromisos. Para el caso del cambio de mi personalidad, no cambia uno, aprende a vivir. Yo creo que lo único que te faltan son años. O sea, al final de cuentas te arrancaste muy temprano, pues te arrancaste muy temprano y finalmente los años y los golpes de la vida ablandan. De repente uno se da cuenta que está vivo y que el que está alrededor también piensa y siente. Incluso tiene grandes ideas y necesitas darle confianza para que las saque. Muchas veces me quedo callado para escuchar que los otros participen y me comprometo a hacer lo que digan. O sea, y si no estoy de acuerdo, tengo que tener elementos muy fuertes para discutir y convencerlo. Porque si me convencen, lo que me digan hago. Yo creo que como emprendedores al final del día hay cosas a nuestro alrededor que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos. Sí. ¿Tú te acuerdas alguna reacción que hayas tenido y que te hayas arrepentido de esa reacción? Sí, muchas. He sido un joven impulsivo, hoy un adulto impulsivo. Más de una vez he dicho cosas de las que me he arrepentido cuando lo estoy haciendo. En el momento en que lo estoy haciendo, me estoy arrepintiendo. Tengo muchas de esas. Por ejemplo, en algún momento alguien hace algo que no va de acuerdo al estándar de exigencia que yo tengo y inmediatamente tomo una decisión. Un día estaba corrigiendo un problema en la planta porque habían tenido un derrame
porque hicimos un producto que reaccionaba en efervescencia y ya habíamos pasado la etapa de las pruebas, los había capacitado, había estado 2 días haciendo el producto con ellos, les había dicho que el producto se reposaba y todo eso. Y me fui. Y luego regreso y veo que se les derrama el 50% del producto. Hay fosas de contención, es seguro, pero es como, es que si yo critico al otro, es porque necesito criticarlo. Es un complejo de inferioridad oculto que no ha salido a la luz de mí para el otro, porque necesito sentirme más grande que él. Y si él es tonto, entonces soy más grande. Está complicado el tema, el mecanismo de defensa que tiene la cabeza del ser humano. Pero cada que quiero hacer algo para sacar a pasear al perro, me doy cuenta y no te preocupes, lo vamos a resolver. O sea, no pasa nada. No pasó absolutamente nada. O sea, cuando hay un derrame está contenido y va y cae a un depósito y en ese depósito caben 1000 litros y el resto queda en la contención, en la alberca. Jalamos con un motor a un tanque de 5000 y luego pasamos a filtrado. Y lo demás lo lavamos, filtramos el agua y el agua esa se utiliza para hacer producto nuevo. O sea, No pasó nada. No, son 20 minutos de trabajo de bombeo y se acabó. O sea, a veces actúa el miedo. Sentir miedo que le vaya a pasar algo a alguien, porque también he vivido accidentes, y entonces el miedo hace que se active el mecanismo de defensa también y explote en ira a uno. Me pasa seguido. Entonces, muy bien, pues cuando eso pasó, llegué y le dije al responsable, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se te tiró? No, pues es que de repente pasó y le eché y se vino de una. Le dije, o sea, entonces fue la piedra que echaste fue la responsable de eso. ¿Sí? Necesitas aprender, pero le dije con palabras groseras. Necesitas aprender a asumir tus propias responsabilidades y no estar. Y él se agachó nada más a escuchar. Me arrepentí de ese comportamiento. Y todavía no conforme con eso, le dije, cárguenle agua al tanque 6, tráiganse los 560 kilos de estos y los 580 kilos de esto, vamos a hacer la mezcla, ahorita aquí enfrente de este cabrón para enseñarle que no es cierto lo que me está diciendo. O sea, y empecé a hacer el producto, yo 5000 litros de producto en un tanque, pero en lugar de hacerlo en 2 horas, lo hice en 25 minutos, enfrente de él. O sea, el producto llegaba al borde así y se bajaba. O sea, y le echaba 2 costales y efervescía, pero yo tenía domado el proceso. Él todavía no lo tenía domado. O sea, el aprendizaje para cada individuo es diferente y entender que violentar el proceso de aprendizaje del otro es una forma de agresión. El aprendizaje es personal. Hay individuos que no pueden ir al mismo ritmo del otro. A mí me jala un 8 cilindros en la cabeza rápido. Para bien o para mal es muy bueno, pero me ocasionó muchos problemas porque creo que todo mundo tiene que ir a esa velocidad. Oye, ¿y por qué traigo un 8 cilindros en la cabeza? Porque necesito compensar los complejos, necesito demostrar. O sea, he desarrollado habilidades, pero son complejos. Oye, ¿es malo? No, es buenísimo. O sea, aprovecho bastante bien mi capacidad de interpretación de la realidad. Muy bueno. Pero aprendí a que los otros no son responsables de pensar diferente que yo y no tener las mismas necesidades afectivas o de aceptación o de aprobación que tengo yo. Se nota que eres alguien muy exigente contigo mismo. Sí. Así eres de exigente con las demás personas. No te causa problemas el establecer esos niveles tan altos de exigencia. Me imagino que gracias a esos niveles tiene su lado bueno, ¿no? La disciplina, el trabajo duro, la calidad, y eso te ha llevado a donde estás. Claro. Pero también me imagino que durante el camino te has llevado algunos de corbata. Sí, ¿Te ha causado problemas esos muchos, niveles tan altos de exigencia? Sí. Muchas veces he despedido personas desafortunadamente en algún momento en que veo que no están avanzando, pero he avanzado yo en ese sentido.
Mi hijo es el director comercial de la empresa. Es un tipo muy capaz, muy capaz, tiene 34 años. Tiene más inteligencia que yo, es más mesurado que yo, tiene el carácter mío, pero está más refinado. Yo estoy un poquito más silvestre. Con él entro en conflicto. Y más porque él ve sus asuntos en mí, pues, y yo veo los míos en él. O sea, las incapacidades mías se las detecto a él. O sea, ahí estás otra vez, pero me refiero a mí. O sea, lo que yo digo del otro habla más de mí que del otro. Total que en más de una ocasión él y yo hemos salido mal por mis exigencias. Y lo que he hecho ahora es trabajo con él y con otros. Hace unos días en una convención y me invitaron a dar unas palabras. Y sí, pues me aventé una plática motivacional que tiene que ver con el hecho de vibrar al 40%. O sea, la satisfacción personal del logro de la meta, la exigencia personal de lograr no por dinero, sino por el hecho de saber que podemos vibrar en esa frecuencia y con esa energía, que lo hemos logrado por muchos años y que somos capaces y que cada que vemos el resultado, para aquellos que ya lo vimos en cuero propio, más allá de los beneficios económicos, está la satisfacción de saber que podemos, porque creemos que podemos. Y fue muy bonita, pero ya no fue en exigencia. Empezamos el primer trimestre bajos en los resultados y no ha habido un solo regaño para nadie, porque hay asuntos que no están en nuestras manos. A veces, por más esfuerzos que haces, las cosas no se dan como tú quisieras. Yo he visto excelentes pitchers salir en la primera entrada. Entonces, pues así pasa. O sea, no siempre las cosas se dan como se tienen que dar, y tener capacidad para entender eso empieza a generar. Tengo un truco. Me concentro en lo bueno de las personas. No nací con él. Me lo adapté. Cuando me di cuenta que cuando el individuo empieza a ver grandeza en el que está enfrente, la propia empieza a aparecer. Es un descubrimiento de lo no explorado del individuo mismo, y cuando conscientemente se enfoca en ver lo bueno del otro, lo bueno de él aparece. Entonces, me he enfocado. Ahorita estabas platicando que cuando estás en reuniones has aprendido a escuchar las opiniones, has aprendido a respetar los comentarios y las decisiones de tus colaboradores. Eso es darles autonomía a tus trabajadores. Eso me queda claro que es importantísimo, darles capacidad de decisión a los demás, ¿no? Pero en mi experiencia, tú me dirás lo contrario. Hay veces que no se puede. O sea, uno como director o como dueño debe dar un golpecito sobre la mesa, porque sabes que la decisión que está tomando el otro, tú sabes que es la incorrecta, y tú tienes la decisión que sí es correcta. ¿Cómo le haces para imponer esa decisión, pero sin que tu trabajador se agüite, por así decirlo? Más de una vez he tomado la última decisión. O sea, más de una vez lo he hecho, y normalmente el efecto en la cultura es más nocivo que si afrontamos un error con la cultura. He escuchado. Qué interesante es lo que estás diciendo. He escuchado a Jeff Bezos, he leído a Jeff Bezos. Jeff Bezos utiliza su voto como un voto. No utiliza el mazazo en la puerta, en la mesa. Normalmente hay ocasiones en que utilizo mi última decisión, mi facultad. Tengo el 52% de las acciones de la empresa, con tal motivo que tengo la pistola cargada y sé cuándo la utilizo, ¿no? O sea, ¿para qué la quiero? Porque al final de cuentas, pues pienso en la empresa. Mis motivos están en la empresa, pero la mayoría de las veces les digo, si se ponen de acuerdo y me ganan, voto, ¿no? Mi voto, la única vez que lo voy a utilizar es cuando sea necesario. Pónganse de acuerdo y no lo voy a utilizar nunca. Ustedes pónganse de acuerdo y díganme, nosotros tres estamos de acuerdo. Esta es la decisión que queremos tomar. Sergio, ¿pudieras repetir lo que dijiste al principio? Que la decisión que tú tomas por imposición impacta más negativamente en la cultura que un error, que una decisión errónea por tus trabajadores. Pero, ¿dónde está ese límite para tolerar el error? Porque no todo debe ser tolerable, claro, ¿no? O sea, claro. Porque al fin y al cabo las decisiones importantes impactan en lo financiero.
Sí. Pero ¿hasta dónde sí, Sí. y hasta dónde Los, apretar el gatillo, como dices tú? los colaboradores tienen conocimiento, tienen experiencia, son individuos que en cada ser humano habita la sabiduría. La sabiduría es condición humana, se utilice o no. Entonces, cuando estamos desaprobando al otro o desautorizándolo, le estamos restando energía. El desánimo se genera. Cuando los empoderas, hay errores que son visuales y dices, ¿qué puede pasar? Nada. Bueno, pues vamos dejando que pase y lo revisamos. En algún momento he tenido que utilizar la decisión y les digo, por esto y por esto, vamos a hacernos así. Hace tiempo vivimos una inestabilidad que hoy esa inestabilidad fue a la alza y luego viene a la baja. Y yo noté que la caja, el flujo, se iba deshaciendo. La velocidad del flujo, dije, en 4 meses vamos a demoler la caja. ¿Cuáles son los elementos que están pegándole a la caja? O sea, y empecé a revisarlos y entendí que era que cuando comprábamos un insumo, para la próxima que lo comprábamos era más caro. Cuando vendíamos un insumo a crédito, cuando lo cobrábamos, la cantidad de mercancía que podíamos comprar con este insumo era mucho menor porque ya había caído. Cuando comprábamos más mercancía porque no había, estábamos pegándole a un aumento en el inventario y le estábamos pegando a la rotación del inventario porque el inventario se duplicaba y la rotación se caía a la mitad, la velocidad de rotación del inventario. Todos estos elementos, dije, nos van a hacer una crisis, porque entonces estamos deshaciendo la caja y estamos perdiendo fortaleza. Tenemos 3 o 4 opciones, señores, júntense por favor. Me gustaría que hiciéramos un análisis. Eliminamos la consigna, eliminamos el crédito, subimos los precios o dejamos de vender. Quisiera que me dijeran qué hacemos porque necesitamos fortalecer la caja. ¿Y tú ya sabías la respuesta? Sí, claro. Yo la tenía, pero había que dejarle a ellos autonomía. Las 4 funcionaban, ¿eh? Ah, ok. Las 4 funcionaban. Es un tema de velocidad. Entonces, pues no, es que no es posible. ¿Cómo se va a quitar la consignación? El crédito, ¿cómo lo vamos a quitar? Nos va a pegar muy duro. ¿Cómo vamos a quitar el almacenes? ¿Cómo vamos a dejar de comprar producto? ¿Cómo vamos a subir el precio si está pegando el precio está pegando muy duro? ¿Cómo vamos a facturar en dólares si nadie está comprando en dólares? Resistencia y resistencia. Pues pasaron 2 meses más y yo esperé. Dije, ¿tienen alguna respuesta? No, pues que ya te dijimos. Ok, ya para entonces la caja se le había pegado un golpe más duro. Entonces, vente tú, tomen nota porque lo que voy a decir ahorita es una orden. O sea, a partir de ahorita lo que voy a decir es una orden. O sea, ya se quedó atrás la democracia. O sea, sí. A partir de hoy los precios son internacionales, se evalúan todos los días y los precios están dando al día. Van a subir los precios en un porcentaje tal y el mínimo de operación de margen para la empresa bruto es tanto. Vamos a quitar los créditos, se acabaron los créditos y vamos a aumentar la rotación de la organización. No consigna, aumento de créditos, precios diarios. Si quieren que apliquemos la de no vender, aplicamos la de no vender, pero esa me la voy a reservar. No, pues no va a ir muy mal. No les estoy preguntando, no. Esto es una orden. Bueno, le tomamos una foto al momento histórico de los documentos. La caja hizo así. Como la curva de organizaciones exponenciales. Aumentó. Inmediatamente se repuso. Y aun cuando el margen seguíamos con los problemas de compra por volúmenes muy altos, la caja empezó a robustecerse
porque bajamos un poco el margen, aunque mantuvimos un margen seguro para la empresa, era inestabilidad. Y empezamos a valorar los precios en cortos. O sea, casi todos los días había un cambio de precio, para arriba o para abajo. Pero eso nos dio salud. Eso nos hubiera hundido. Bueno, señores, revisen muy bien. Hoy, a la luz de la historia, ellos saben que tomamos una muy buena decisión. Ya lo vieron, se dieron cuenta, nos volvimos más hábiles incluso. Bueno, pero tomen en cuenta que uno de los indicadores de salud de la organización es la caja, porque es tu capacidad de respuesta. Los que no tenían caja para comprar no podían comprar, porque el tema era que no podías endeudarte con créditos inestables, con tasas volátiles abiertas. Hasta los bancos se retrajeron. Y nosotros pudimos soportar este ejercicio. Bueno, pero lo hicimos porque tomamos decisiones, que esas decisiones primero las colegié. O sea, aquí está, tomen unas decisiones de estas. No las quisieron tomar y yo tomé una mezcla de decisiones. Y honestamente fue una muy buena decisión, me gustó mucho. Ahora, Sergio, quiero hablar de misión y de propósito. En el 2018 se definió el propósito de FIASA. Platícame cómo es el proceso de definir el propósito y la misión de una empresa y por qué eligieron el que eligieron. Sí. Nuestra empresa vende productos libres de pesticidas. Todos los productos que se venden son libres de pesticidas. Cada litro nuestro trae un beneficio al ecosistema, porque es un litro menos de veneno que se arroja al medio ambiente. Por el contrario, algunos productos ahorran agua, sustituyen agroquímicos, hacen que la dosis sea mucho más eficiente a mucha menos dosis porque no hay desperdicio. Todos estos ejercicios nos llevaron a comprometernos con hacer acciones que tuvieran el propósito de devolverle la vida al medio ambiente, empezando por el suelo, por la vida al suelo, porque la forma de aplicar prácticamente en los últimos años ha sido esterilizar el suelo y nosotros creemos que es dándole vida al suelo como podemos ser más productivos y eso es lo que estamos haciendo. Tienes en los valores la disciplina, la familia, respeto, felicidad y gratitud. Yo nunca había visto la gratitud catalogada como un valor y menos en una empresa. ¿Por qué decidieron poner la gratitud como un valor empresarial? Sí. Y me gustaría saber qué es para ti la gratitud y cómo la practicas. La energía más elevada que puede experimentar cualquier ser humano es la gratitud. No hay energía más elevada que se puede experimentar. La gratitud le da sentido a la vida del ser humano. Si tú repites 3 motivos para estar agradecidos, 3 elementos para estar agradecido con la vida todos los días de forma disciplinada, tu salud emocional, tu estado de ánimo se va a elevar. Cuando lo empezamos a organizar en la empresa y empezamos a tener gestos de gratitud entre nosotros, acciones de gratitud entre nosotros, por ejemplo, vamos a comprar frijol para todos. Digo todos, somos 120, no somos tan poquitos. Y hay que compartirle algo a la gente para que lleve. Bueno, cuando hacemos acciones, vamos a ir al cine, que vamos a ir al cine todos en la familia, los que gusten, al cine. Rentamos una sala en el Cinépolis y nos vamos al cine. Entonces, lo que se vive es bonito. La acción de sentir participación de la gente, de los colaboradores, es bonito. Que en un lugar, yo tengo una cafetera de grano que me encanta. Y la gente iba, los muchachos, los colaboradores, iban a tomar café en mi oficina, los que tenían más confianza conmigo. 1 kilo diario de café molido. Pero luego dije, ¿por qué no ponerles una cafetera de café de grano abajo para que aquellos que no se animan a subir arriba lo agarran abajo? Y pusimos una cafetera y se descompuso y pusimos otra. O sea, ¿por qué? Porque se me hace a mí pues que cuando compartes obtienes más, que el que comparte conserva. Entre más das, más tienes, mejor te va.
De veras que es un asunto que practicado en una organización. ¿Cómo lo practicamos con las empresas? Ponemos al cliente en primer lugar. Siempre estamos pendientes de agradecerle por lo que hace con nosotros. Y en el servicio está impresa la gratitud, porque vivimos agradecidos día a día. Practicamos mucho ejercicio de gratitud entre nosotros. Tú personalmente, ¿cómo la ejerces? Y me gustaría saber si puedes describir tus sensaciones y tus sentimientos cuando estás agradeciendo. No sé si tengas alguna rutina, si tengas algún hábito que me pudieras compartir. Sí. Practico meditación. No lo hago, sí lo hago y no lo hago. Lo hago diario 3 minutos, pero normalmente a veces lo hago por más tiempo. Y hago respiraciones. En la organización hay una regla no escrita. El que necesite ayuda, nomás tiene que avisar. Hay ocasiones en que la oficina se convierte más en una especie de oficina de intercambio de amistad que una oficina de trabajo, la del director. Llega un colaborador a platicarte algo y te sientas a escucharlo. Hoy tiene una necesidad, pero fíjate que tenemos un tope de dos meses de sueldo como préstamo, que no tiene ningún centavo de costo para ellos. O sea, la empresa les da hasta 2 meses de sueldo sin cobrarles un centavo. O sea, en préstamo. Pero hay ocasiones que alguien tiene un problema, el que sea, se los arreglamos. O sea, ese hecho de sentir la satisfacción de que esta gente confía en ti y puede resolver los asuntos contigo, no tiene precio. Le da sentido a tu vida. Yo llego y veo a los ojos a mis nietos cuando llego a casa, después de hacer un gesto de esos. No soy la Madre Teresa de Calcuta. Soy un empresario que sabe que la gratitud paga, que comportarse bien con los colaboradores paga. Hemos hecho muchas cosas. Ejemplo, en la pandemia compramos un equipo de 10 litros porque era muy complicado hacerlo y lo estuvimos paseando con todas las familias. Hice un producto con base a algunos extractos vegetales para dárselo a las personas. Hoy hay personas que lo siguen tomando, pero yo lo hice porque pensaba en ellos. Lo hice pensando en protegerlos a ellos. Es un invento mío y todavía se lo toman. Yo también lo tomo, pero todavía lo toman en la organización. Entonces, hay acciones así que tienen mucho valor. Hubo momentos en que me hablaron de personas que estaban graves y nadie se atrevía a ayudarles y que el equipo estaba prestado y había que rentar un equipo más o conseguir un equipo más. Con Coppel conseguí algunos equipos algunas veces y me tocó instalárselos a esas personas. Personalmente a mí llegar a instalárselos. Me tocó a un tío mío, a una hermana mía, a colaboradores, infinidad de colaboradores, a conocidos. Y hubo ocasiones en que no había tiempo ni para el cubreboca porque había algún asunto urgente y me tocó meterme con ellos en esos momentos en los que tenía que actuar. Y no me enfermé de COVID nunca. Entonces, en caso hubo COVID, yo no me enfermé. Cuando es eso, te das cuenta que la energía alta también te da salud. Ahora, ¿cómo le haces? ¿Se definió el propósito? ¿Se definieron los valores? Me estás mencionando muchos ejemplos, pero ¿qué estrategia utilizas para que esa cultura y esa misión y los valores permeen en los colaboradores? Te lo platico bien sencillo. Hay un libro que se llama Scaling Up de Bernie Harnich. En la página 96 creo que es, 95, 96, se llama Plan Estratégico de una sola página. El plan estratégico de una sola página viene en 2 páginas. Y agarré en México a Bernie y le digo, oye, tu plan estratégico viene de una sola página, viene en 2 páginas. Y me dijo, pues que no te das cuenta de lo incongruente. O sea, un plan estratégico de una sola página es una sola página. Yo hice un plan estratégico de una sola página en la organización y metí los elementos más importantes de la cultura. El propósito, el factor de crecimiento, el Big Hack, los valores, el crecimiento por año, el territorio, el eslogan de la empresa,
Y lo metí en una hoja y todos los días, durante 6 meses, en la mañana, a la misma hora, estuvieras donde estuvieras, había que hacerlo a mano. Si estabas Transcribirlo. a transcribirlo. O sea, la hoja era en blanco con las preguntas y había que llenarlas, la hoja, llenarlas. Toda la organización lo hacíamos, incluido yo. Y una vez que estaban listos la hoja, se la pasábamos al de capital humano por WhatsApp o a mano, si estabas ahí. Si estabas a distancia, por WhatsApp, con la fecha nueva. Todos los días lo hacíamos. Algunos lo agarraban con copia del otro lado. Bueno, entonces, después de hacer los 6 meses, la cultura se infiltró porque conocíamos hacia dónde íbamos todos, porque las promesas de marca las conocíamos todos, porque el propósito de la empresa lo conocíamos todos, el eslogan de la empresa lo conocíamos todos, los valores lo conocíamos todos, el ritmo de crecimiento, la vibración del 40% lo conocíamos todos, el territorio lo conocíamos todos. Si le preguntabas a cualquier colaborador, todo el mundo lo sabía. Bueno, así fue como introducimos la cultura. Así fue como empezamos a hacer una acción que luego se ha hecho en otras empresas porque se los compartí a muchas empresas y lo han hecho, y algunos me han contado cosas valiosísimas que les han pasado a partir de ese ejercicio en su organización. Nosotros ya veníamos avanzando, pero a eso le llamo yo repetición. Repetición hace conciencia. Luego vinieron colaboradores nuevos y cada colaborador que llega nuevo lo hace un mes. El que llega lo repite un mes. Hasta la fecha. Sí, hasta la fecha. Esto sigue haciendo. O sea, no hemos hecho el ajuste de este año, pero tenemos que hacerlo ya, porque de algún modo cada año haces el acomodo. Por ejemplo, los 5 valores, un valor es anual y los otros valores son trimestrales y los vivimos. Y cada año cambia el valor anual y cambian los valores trimestrales, el orden y el lema de cada valor. Los lemas de los valores los escogemos entre todos en una reunión que es muy bonita, muy, muy emotiva, porque la gente va contenta a aportar lo que ella trae. Algún valor repite el lema porque nos gusta todo y votamos por él y se va. O sea, yo a veces gano uno, pero la mayoría de veces me lo ganan y es una fiestona cuando me ganan el valor, ¿no? Entonces, pero pues bueno, esto significa que si somos capaces de celebrar esas competencias para hacerlas y le hacemos realmente una festividad, quiere decir que el ambiente es bueno. Pues leí Fitch, no sé si leíste Fitch, es un libro que habla del Fitch Marketplace de Seattle, Washington. Es un libro que habla de empresas tóxicas. ¿Cómo se llama el libro? Fitch. Empresas tóxicas. Es un libro chiquito de la misma editorial que hizo Quién se ha llevado mi queso de Spencer Johnson, pero con otro autor, pero la misma editorial. Muy buen libro, Fitch, porque habla de lo tóxico y habla de que muchas gentes van en la mañana con un yogur o con un café enfrente del mercado de pescado en Washington, en Seattle, Washington, está el Seattle Best Coffee, una cafetería muy buena, y brinca uno a la calle y se para enfrente de la pescadería. Es una pescadería que está ahí, y tiran un pez desde 7 metros, un pez de 2,5 kilos, y el que está pegado a la barra lo cacha con una mano, con un papel en la mano, lo baja, lo pesa, lo envuelve y lo manda al cartón. Ya lo he visto. Esa es la historia, de eso trata. El ambiente ahí es festividad. Eso me encantó. Yo estuve presente, fui a eso y me encantó lo que viví. Hablando de empresas o de personas tóxicas, ¿cómo lidias tú con trabajadores tóxicos? Y sobre todo con esos trabajadores que son tóxicos, pero que sí generan buenos resultados. Sí, la norma 35 nos lleva a trabajar ya ahorita con los 360, con las evaluaciones y eso. Pero desde la contratación escoges el perfil. Los perfiles que son escogidos con valores tienen un porcentaje de asertividad mucho más altos. ¿Y cómo convocas con valores? Individuos agradecidos. Individuos que vean por la familia.
Un día me dijo una persona, oye, yo me he divorciado 2 veces. ¿Cómo crees que puedo cuadrar aquí? ¿Eso lo decides tú? No me siento interesado. No. La visión de FIASA la tengo aquí apuntada, te la voy a leer. Consolidarnos como un grupo empresarial líder internacional en la creación, producción y comercialización de soluciones agrícolas sustentables, comprometidos con la innovación, el servicio y respeto por nuestro medio ambiente. La palabra que me llamó la atención es la palabra internacional. ¿En qué momento un emprendedor se le desbloquea en su cerebro la creencia de que ya no es suficiente lo local y lo nacional, sino empieza a pensar de manera internacional? Sí. Cuando pasó eso en tu cerebro, Sergio, quiero que me platiques, no sé si recuerdes o cómo empezaste a creértela que ya el límite es el mundo, pues. Sí. Es más chiquito de lo que parece, dice Jeff Bezos, el mundo. Hay individuos que lo tapan con un dedo. Cuando se suben los equipos y voltean a la tierra y le ponen así y en el libro Blue Origin, en la empresa Blue Origin, que es de origen azul, en el libro Crea y Divaga, Jeff Bezos dice que el mundo es tan pequeño y que un día vamos a tener que tener otros mundos. Por lo pronto con este nos es suficiente. Hoy la cercanía con la diversidad, te das cuenta que muchas empresas del mundo están viniendo para acá y encuentras marcas por todos lados y compras lo que es mejor. Ya no te fijas que sea nacionalista. Oye, ¿dónde lo hicieron? Si lo hicieron en Culiacán, lo compro, ¿no? Ya compras lo que es mejor. De repente hay algunas restricciones que permiten darle cabida a lo propio, pero de repente hay un tema. Cada país vive crisis. Y las crisis que vive una zona de producción las puede vivir un país. Y en ese riesgo la diversificación es la ruta. Y diversificar por territorios es una oportunidad de mantener la estabilidad. Nosotros fuimos empezando a capacitarnos y a ver las oportunidades que tenía una empresa como la nuestra, porque en nuestra página de internet nos visitaba mucha gente de Japón, de Nueva York, de Australia, de Argentina. Empezaron a visitarnos del mundo. Somos la primera empresa mexicana que le vende a una empresa de Malasia fertilizantes. México no le vende a Malasia fertilizantes, nosotros le vendimos y estamos en ese negocio. ¿Qué es lo que hace que yo le entre al mundo? La necesidad de diversificar, la capacidad de entender que un día me gustaría que mi logotipo esté en un porcentaje de 40 países, 50 países. Hoy estamos en 10, ya traemos negocios con 10. Tenemos una sucursal abierta en California, ya en unos días más empezaremos a echarla a volar, estamos armando lo último. Llegamos a Perú, a Guatemala, a Costa Rica, a Dominicana. Traemos algunos negocios con Colombia, con Ecuador, que no hemos cerrado porque también las barreras de restricción son importantes. Pero vamos caminando con Malasia, vamos caminando y creo que vamos bastante bien en ese propósito. Tenemos 2 promesas de marca y son para el mundo. Producto, calidad garantizada y producto disponible. O sea, el producto que tú me pidas, yo ya lo tengo fabricado para ti, no lo voy a fabricar. O sea, lo voy a echar al barco y te lo voy a mandar. O sea, o si me lo pides en 1 hora, te lo voy a poner donde me lo pidas, donde está mi infraestructura de reparto. Esto es una garantía que el cliente no va a sufrir por falta de producto mío. Y esto me ha obligado a apoderarme de muchos procesos de producción y de no comprar producto terminado, sino que hacerlo todo. Hacer todo lo que comercializamos, incluso algunos productos que son parte del proceso, estamos empezando a elaborarlos nosotros también, por la necesidad de tener producto disponible. Cada que nos falla un proveedor o 2 proveedores, buscamos el que sigue. Hoy hablamos de etiquetas, mañana hablamos de envases, pasado mañana seguramente hablamos de un tensoactivo, pero es necesidad de tener el abasto que necesitamos y nos estamos integrando en toda la cadena productiva para no fallarle al cliente en esas 2 promesas. Ahorita recordaste la helada del 2011, que le afectó a todos, ¿no? No hubo excepciones.
Y comentaste que la empresa FIASA perdió el 30% del valor. Sí, en ese momento. Y creo que tuviste que despedir a casi la mitad de los colaboradores en aquel entonces. Sí, y hablé con ellos personalmente. Es lo que te quería preguntar. ¿Por qué tomaste la decisión de tú personalmente hacer eso? ¿Y qué fue lo más difícil? Sí, no le quería dar el dolor a nadie de hablar con sus compañeros y decirles que los iban a despedir. Preferí entrarle yo. Preferí asumir la responsabilidad de darle la cara y decirles, es necesario que te vayas para sobrevivir los otros. Te voy a liquidar como te toca. En cuanto esto se componga, te voy a llamar de nuevo. Pero ahorita necesito darte de baja. No es un asunto personal, sabes lo que estamos pasando, no va a haber dinero para nadie, pues, y quisiera que la empresa sobreviva. Por eso te estoy dando de baja. Me dolió mucho, pero fue una buena decisión. ¿Tú crees que el contratar y el despedir le corresponde al director? ¿Es una tarea del director? No, no debería de ser, pero el director debe de saber cuándo tomar la decisión de ordenar que se haga un despido. Aprende a despedir rápido y a tardarte en contratar. Es importante que apliques la regla. ¿Por qué? Porque a veces no despedimos a alguien porque a ver si se compone, porque a ver si se arregla. Hay reglas y tenemos que seguirlas. Para mí, ese día tomé esa decisión. La empresa tiene una estructura que le permite hacerse cargo de sus procesos. Hoy lo recordaba con César, mi hijo. Es importante que la empresa camine por su estructura. Y si la estructura se atora, tenemos que pedirle cómo socorrerla o cómo apoyarla, pero la estructura sabe resolver los asuntos por sí sola. Por eso la empresa ha ido creciendo y estructurándose, porque se trata de que cada individuo tenga ciertas facultades que le permitan desempeñar su actividad, su responsabilidad. Para eso ocupó competencias que tuvieron que haber sido nombradas y mencionadas a la hora de la contratación. Porque de repente dices, este no las trae todas, pero le falta esta competencia, se la agregamos nosotros. Y de repente ya tienes un equipo que es capaz, pues, pero ese equipo necesita autonomía. Porque si le haces las cosas al equipo, el equipo se va a hacer dependiente de que las resuelvas tú. Y es necesario que huele. Fíjate que yo sí soy fan, me gusta mucho lo que es el liderazgo servicial, ¿no? El liderazgo de servicio. Pero, ¿dónde crees que está el equilibrio entre que el líder diga o transmita, oye, ¿sabes qué? Estoy para servirte, pero no voy a hacer tu chamba? Sí, sí. Al final de cuentas, de repente alguien dice, oye, fíjate que tengo este asunto, atiéndelo, no te preocupes. Nosotros nos encargamos. Déjale la responsabilidad a Pedro o a Juan y dile que cualquier cosa lo vea conmigo. O sea, estoy en una estructura que da soporte a la estructura. En mi oficina tengo la puerta abierta y puede entrar el que sea a la hora que sea sin ningún problema a platicar o a preguntar o a hacer o a compartir ideas. Todavía coacheo a algunos, es necesario. Yo creo que esto es de por vida. Hay gente que viene y me dice, estoy haciendo esto, ten cuidado con esto. O sea, este golpe ya me lo pegué yo, evítatelo tú, pues. O sea, porque la experiencia la vas acumulando, porque si no la acumulas, la vas a repetir. O sea, y entre más acumules errores, de veras vas a aprovechar con mucho la velocidad de la empresa, porque si ya se vivieron y si la gente recurre a ese banco de errores, seguramente se va a equivocar mucho menos, porque ya se vivieron. Hemos vivido muchos errores, muchos, y vamos a vivir más. ¿Tú crees que el tener la puerta abierta de tu oficina para que entre y salga gente a platicar, a preguntar, a comentar, ¿no crees que te desenfoca de la tarea de un director que es pensar? Sí, sin duda. Sabes que hoy, por lo que estoy haciendo en Canacintra, estoy muy poco metido con la dinámica de la empresa. La empresa le atiendo un par de días a la semana y hay veces que ni el par de días. Y opera con una ágil estructura que tiene. Una estructura que tiene balanceadas las actividades. Algunos asuntos de repente los tengo que atender por teléfono y ocasionalmente voy a la oficina. Y cuando voy, pues no me meto en la estructura. De repente entro
y escucho los avances o algún intercambio de ideas con los líderes, pero trato de no meterme en sus procesos, porque ellos lo están haciendo. Y entonces me queda más tiempo hoy de ese tiempo para atender cualquier asunto que quieran atender. Hoy, por ejemplo, estamos reestructurando una serie de créditos porque es importante asegurarse que el crédito no esté suelto, que los créditos no sean tasas variables, que los créditos no sean en dólares, que los créditos, porque al final de cuentas, cada que le metes presiones abajo, el dólar en cualquier momento va a encontrar su equilibrio. Esta es una coyuntura extraña en este momento financiero, donde el peso está muy fuerte y el dólar está débil, pero no tiene nada que ver con el peso. Tiene que ver con una decisión estadounidense a tomar una decisión de cortar un canal de suministro para un canal de comercialización que él tiene muy grande y que antes de tener el abasto sustituye el otro. Somos beneficiarios de esa decisión dolorosa para ellos que los ha obligado a caer en una recesión y los está tumbando y tumbando y tumbando, que en algún momento tocan fondo y despegan para arriba. Pero este es el motivo real de que el peso esté fuerte. Pero en cualquier momento se dispara y las deudas en dólares son una bomba de tiempo. Entonces, pues bueno, me doy tiempo para atender a las personas. De vez en cuando es bueno escucharlos. Voy a los laboratorios, los camino, sigo siendo el director, pero hoy por hoy tengo un director adjunto que hace bastante de mis actividades. Ya, Sergio, ya para ir cerrando, no quiero abusar de tu tiempo. El año pasado asumiste la presidencia de Canacintra. Me tocó ir al evento. ¿Cuál consideras que es tu rol ahorita como presidente de Canacintra y por qué asumiste esa responsabilidad? Sí, y yo no quería, como dijo el Piyuli. La verdad es que no, no tenía muchas ganas y me reuní con unos expresidentes en una reunión que se celebra anualmente en Cámara y me empezaron a contar sus historias. Yo creo que ya tienen bien estudiado el mecanismo y ya saben cuándo le van a pasar la estafeta al que sigue y lo que le van a decir porque Ya me está dicho, ¿no? Me convencieron, decidí integrarme. ¿Cuál es mi rol? Darle sustentabilidad a la Cámara, dejar una Cámara estable en un crecimiento de afiliación, ser el órgano intermedio que represente a los afiliados, hacerme de cargo de los asuntos de los afiliados, pero sobre todo elevar el nivel empresarial que hay aquí en nuestra delegación. Y esto lo hacemos con capacitación, con acompañamiento, con coacheo, incluso hasta con financiamiento para algunos pequeños. Yo creo que ahorita ese rol que estás asumiendo, creo yo que hubiera sido imposible o muy, muy difícil asumirlo hace 10, 15 años que tú estabas enfocado en la empresa, ¿no? Sí. ¿Qué le recomiendas tú a esos emprendedores que todavía están validando su modelo, que todavía no están financieramente tan estables? ¿Les recomiendas que participen en las cámaras de cierta medida o recomiendas primero consolidar la empresa, enfocarse en la empresa y hacerla crecer y ya que esté un poquito encarrerada de empezar a participar? ¿Cómo es tu visión en este sentido? Sí, mi visión es que no podemos volar solos. Necesitamos hacerlo acompañados. Si yo hubiera tenido el consejo consultivo que tuve el 2014 y el 2015, si lo hubiera tenido el 2005, la empresa le hubiera puesto alas desde el 2005. La verdad es que las oportunidades que yo perdí por falta de capacitación, asesoría, acompañamiento, consejo, me costaron años y errores. Yo le diría a un emprendedor que no vuele solo, que se acompañe de gente con experiencia, que asista a las conferencias, que pertenezca a las cámaras, que participe en grupos, que se acerque y que viva las experiencias en cabeza ajena. Los modelos de FACAP son buenísimos porque estos errores vale la pena vivirlos en cabeza ajena, me los evito yo. Y de repente que en este capacitarse vaya a la empresa
y ponga en práctica ideas nuevas que estén funcionando en otra parte. Además, la gran ventaja de estar en una asociación, en una cámara empresarial como esta es que los canales de comercialización de repente se abren. Me llevé a unos emprendedores a Durango a un evento y por allá colocaron negocios. Algunos, por ejemplo, Irving de las salsas colocó una distribución, Helados del Pueblo colocó algunas distribuciones por allá, una empresa que vende asesoría de empresarial colocó algunos clientes de asesoría por allá. Entonces, creo que la ventaja de estar cercano a un ecosistema donde hay empresarios que compran y venden, donde hay economía fluida, me permite pertenecer. Un día vino alguien y me dijo, oye, tengo este café y necesito venderlo, dame chance. Y le hablé a un empresario, Ramón, ven por favor, quiero que escuches a este hombre. Él te va a dar un margen de un 35% con su negocio y pone su producto y seguramente van a ganar los dos. Apóyamelo si puedes, porque él va empezando. Él es un distribuidor fuerte de esta empresa hoy. Bueno, pero también me llegaron con unas galletas hermosas muy de unos emprendedores y ellos estaban más chiquitos todavía. 2 hermanos que estaban haciendo galletas como las que hace mi hija Carely, pero ellos lo hacían de casi muy artesanal, más artesanal que mi hija. Y también le dije, ¿hay chance? Sí, cómo no, échemelo para acá. Entonces, un día me traje un banco y le junté a algunos que ocupaban créditos y amarramos unos créditos con ellos. Entonces, está ocurriendo algo que vale la pena que se masifique. Hay un joven emprendedor que pidió un vehículo porque necesitaba un vehículo. Pues hubo que conseguírselo para dárselo. Hay otro emprendedor que trae un proyecto y está creciendo y también ocupó capital y hubo que conseguirle capital. O sea, el hecho es que se ocupa dinero. Oye, el riesgo de fracasar es alto, es muy alto, pero cada fracaso me acerca al éxito. El fracaso es como el sí disfrazado de no, acompañado de experiencia. Entonces, uno va aprendiendo. Para cerrar, ¿cuáles son tus libros favoritos? Ahorita ya mencionaste como 10, pero Sí. Creo que te gusta mucho la psicología, te gustan mucho los negocios. ¿Algún par de libros que nos puedas recomendar que más hayan impactado en tu vida? Son muchos. Scaling Up, sin duda y con mucho. Scaling Up es un gran libro. ¿Qué otros libros leí a este buen amigo? El último que leí es de Crea y Divaga. No lo he leído, ese está en mi lista. Sí, de Jeff Bezos. De Jeff Bezos, muy bueno. Pero también leí el del gigante de la General Electric, hablando claro. Ese es mi libro favorito, el Jack Welch. De Jack Welch. Es mi libro favorito. Muy bueno, me encantó la rotación, el principio de rotación que tiene, me gustó mucho. He leído libros como El Cristo Ario, que me encanta, de Richard Knoll. Es un libro crítico junguiano, me gusta mucho. Leí La Sombra de una autora argentina, que es buenísimo, muy buen libro. ¿La Sombra se llama? La Sombra. Okay. La Sombra es un libro, es práctico, es muy práctico. He leído otros libros que me han impactado. Tengo muchos libros, muchos libros, y depende de cuál, pues, y en qué momento, porque es el libro y el momento lo son todo. Leí Pecado Original es el único libro que escribió este buen amigo, el actor de origen mexicano, radicado en Estados Unidos, de Chihuahua, que hizo una película sobre el griego. Hizo también otra película, ¿cómo se llamó? Es un actor mexicano de los rudos de los años 50 que me impactó la sinceridad con la que escribe ese libro. No recuerdo el nombre de él, por ahí lo debo de traer, pero el libro se llama Pecado Original. Sergio, pues, la verdad,
te quiero agradecer, muchísimas gracias. La verdad que muchísimas gracias. Como amigo te lo digo, por dedicarte el tiempo, estar aquí hora y media, poquito más de hora y media, platicar de negocios. Llenaste de sabiduría el episodio. Van a salir varios clips que los vas a ver ahí muy pronto en redes sociales. Y la verdad te quiero agradecer, muchísimas gracias por responder mis preguntas. Espero no atosigarte tanto con tanta curiosidad y con tantas preguntas posiblemente muy intensas, pero no quería desaprovechar la oportunidad de tenerte enfrente. Y al fin y al cabo es pura curiosidad la que tengo y te agradezco muchísimo que hayas venido. Espero verte pronto por ahí en algún evento. Fíjate, Hilde, que me encantó como te escuché en el auditorio Lince, en el evento que tuvimos con Jessica Acosta. Tu capacidad para transmitir ideas es muy buena. Las experiencias que has vivido profesionales son muchas para la edad que tienes. Me encantó escucharte. Yo no soy tan emprendedor, soy más de práctica, de prueba y error. He hecho algunas cosas de las que me siento muy agradecido con la vida, pero reconozco el emprendimiento y me apasiona el emprendimiento. Y me gustaría mucho formar parte de esos emprendimientos que son capaces de transformar el estado de las cosas. Que cada que un individuo esté inconforme, un emprendimiento está detrás de él, esperando que lo active. Porque para eso sirve el emprendimiento, para resolver algún asunto que no ha sido resuelto todavía. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto damos por terminado. Muchísimas gracias a todos.